todo lo que No, podamos hacer fuiste alcalde ya en Cariaco. En Cariaco, Claro chico, que en sí. tiempos difíciles. En el tiempo del terremoto. El terremoto, claro que sí. Allá te recibimos, Sí, solidario claro que con sí, nosotros. sí, señor. Y aquí en el Parlamento también. Así es, así Sí, es. gracias por eso siempre, eterno. Digo que siendo Sucre nuestra causa, lo que nos inspira para luchar, para buscar la mejoría de nuestra gente, bueno, cualquier desprendimiento, cualquier aporte que hagamos a la constitución de un escenario unitario para lograr la victoria ante el oficialismo, ante el continuismo en estos tiempos en Sucre, yo creo que Tú está sigues siendo validando. miembro de Soluciones, ¿no? Sí, de la Dirección Nacional de Soluciones, secretario general allá Y en declinaste el a favor de Ramón. ¿Hay Sí. otras decisiones similares en otros estados del país por parte de Soluciones? Bueno, Soluciones se está echando los pantalones largos. Más bien al contrario, Soluciones tiene candidatos a gobernador en varias partes del país. Franklin Martínez en Apure, Cristian Chirinos en Miranda, Jesús Peña Nava, dirigente agrario reconocido nacionalmente en Yaracuy. También tenemos a Joseito Dao aquí en Puerto Cabello, candidato a alcalde, mujeres alcaldesas, Narci Rosales allá en el Callao, Bárbara Gómez en Carúpano, nuestra amiga Cazorla acá en Cogede. Soluciones más bien ha estado creciendo en su candidatura. Y el caso particular del Estado Sucre fue la resulta de una consulta en nuestra militancia, con nuestra dirección nacional y en un aporte sincero para construir una victoria en Sucre, porque tenemos un partido extendido en todos los 15 municipios, presente en los movimientos sociales, acompañando a la gente en sus causas reivindicativas permanentemente. Decidimos, pues, ante el no crecimiento de mi candidatura, no por no haber hecho esfuerzos, sino porque la gente a lo mejor está en la posibilidad de construir una victoria y vio en Ramón, a su llegada del exilio, a su llegada de la cárcel, bueno, lo que se está dando. Lo vio y se está dando. El Ramón de hoy, sí, de Ramón Martínez de hoy, está conectado con la realidad de Sucre, con las formas como ha mutado la política desde que él se fue. Sí. O sea, porque la política está muy complicada. Ahora es Aun otra cuando cosa. Ramón y yo hemos tenido encuentros y desencuentros en la vida, Sí, bueno, cómo no. siempre la hemos defendido con fervor. Él sus posiciones, yo las mías, pero Sucre ha sido siempre el destino. Hoy coincidimos en esta realidad y sí está conectado. Incluso en el tema de la salud, o sea, Ramón tiene una propuesta claro, nuevamente acompañando al sector salud, pero también con mucha solidaridad nacional de gente dispuesta a acompañar a Ramón a recuperar el sistema de salud que se centralizó y fue el fracaso. Ramón logró su descentralización. Que por cierto, hablando de salud, ¿cómo está la salud de Ramón después de su pasantía por la cárcel? Bueno, yo lo veo vital, bastante bien, activo, entusiasmado, recorriendo las comunidades. Y fíjate que ha sido fácil la constitución. ¿Y cuál ha sido la reacción de la gente allí en Muy Sucre? buena. Ha sido fácil la constitución de movimientos de solidaridad con esta causa electoral de constitución de comandos de campaña, no solo a nivel del Estado, sino en los municipios, en las parroquias y en los centros de votación. Hoy está Ramón recorriendo en Cumaná todos los centros de salud, recorriendo las barriadas de Ayacucho. Mira, me dicen que es imposible, chico, viajar de Caracas a Carúpano, por ejemplo, o de Cumaná a Carúpano, sin que lo asalten en la vía, te pare una alcabala de policía, te matraqueen, o te paren unos delincuentes y te asalten. Y si vas de Carúpano a Maturín, lo mismo, Ajá. y si vas de Carúpano a Huiria, lo mismo. Ajá. El Estado perdió fuerza ahí. Ojalá, eso ha sido una consigna en tus programas, lo hemos hecho siempre con esfuerzo de que el Estado ayude a recuperar ese territorio en manos de AMPA. Realmente eso afecta el comercio, afecta la producción y afecta precisamente la paz de la familia. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo porque esto ¿Dónde comenzó todo ese proceso de descomposición en Sucre? El tema del narcotráfico una vez fue muy fuerte tiene hacia la zona de vieja Paria. data. Exactamente. Yo recuerdo mi tiempo de mutando. reportero en el diario de Caracas, que fui a Sucre a hacer unos trabajos sobre el tema del narcotráfico. Estamos hablando del año 90. Fue ejemplo, mutando 89, esa delincuencia hacia el asalto en la carretera, hacia el tema del cacao, incluso a robar cacao, a robar toda la producción. En fin, es fuerte ese tema. Yo creo que es un problema del Estado. Falta de gobierno. La institucionalidad del presidente de la República, el Ministerio de la Defensa, el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional, la Fiscalía, tienen que ponerse de acuerdo para hacer una intervención en esa materia. ¿Qué logró hacer el gobernador saliente de Sucre? Bueno, tristemente nada. Dejó que eso creciera y hoy es uno de sus gerencias prácticamente. Eso de la solidaridad automática ha sido un error. Cuando se gobierna y tiene buena relación con el presidente de la República y con todas las instancias gubernamentales, nacionales, bueno, con más rapidez se debe defender la descentralización. Pero estos gobernantes, y pues, tristemente, pues un papel allí, ni siquiera ganó las primarias internas en su partido, bueno, fue
silente ante el Poder Nacional sobre ese grave problema y muchos otros graves problemas que están acaeciendo. ¿Cómo ves la candidatura del PSUV? La candidatura del PSUV tiene encima el cansancio del continuismo. Casi 20 años gobernando el PSUV allí, y lo hizo en un tiempo donde hubo una bonanza petrolera que permitía que el populismo fuera más o menos la respuesta, el asistencialismo fuera la respuesta a problemas inmediatos de la gente. Hoy eso no es la realidad, el liderazgo se aburguesó, el liderazgo perdió contacto con las comunidades, el liderazgo funciona de manera automática, solidaria con otros líderes, los alcaldes no reclaman, el Consejo Legislativo no funciona, la Procuraduría, bueno, nadie conoce eso, es un coto cerrado, la Contraloría General del Estado también es un coto cerrado. Entonces yo creo que ellos están en una situación de muy mal momento electoral, porque sus bases, yo creo que incluso estamos viviendo una situación parecida al año 92, cuando Ramón Martínez, en medio de una situación similar, con la diferencia de que el profesor Eduardo Morales Gil era el gobernador, un hombre decente, un hombre eficiente, pero el resto de las instituciones y el liderazgo estaba muy corrompido. Y entonces Ramón insurge un liderazgo netamente popular, progresista, organizador, agitador, esperanzador. Hoy esa situación se está dando. No ha sido difícil que crezca la candidatura de Ramón en estos tiempos. ¿Cuántos partidos apoyan a Ramón Martínez hoy? Hasta ahora, Soluciones está claro en eso, el Partido Regional Asís, el Movimiento al Socialismo, el Partido Puente, y sé que están en conversaciones con una veintena de partidos. ¿La Alianza Democrática lleva...? La Alianza Democrática tiene otro candidato, el G4 tiene otro candidato. Ajá. No obstante, Ramón y todos nosotros estamos haciendo un esfuerzo. Yo di por lo menos una muestra de querer construir la unidad, pues ojalá los demás hayan entendido ese mensaje. ¿Pero cómo se puede dirimir a estas alturas el tema de la candidatura unitaria de la oposición en el estado Sucre? ¿Por encuesta, por una primaria? Yo creo que el tema de una encuesta es el más proclive. Además, hay organizaciones unitarias, como el G4, que había propuesto la encuesta como un mecanismo. No sé por qué no lo cumplieron en Sucre. Hay otras que propusieron primaria, pero ya hoy hay tiempo sobre eso. Ahora, yo tengo un concepto en particular y quiero esgrimirlo aquí, no solo para Sucre, sino para todo el país. Eso de las candidaturas únicas a veces es un fetiche que pretende crear más bien pesimismo ante realidades inocultables. El liderazgo no solo necesita tener tarjeta o candidatura única, el liderazgo necesita tener un programa de gobierno que enamore a la gente de qué se va a hacer. El liderazgo necesita tener historia de lucha, trayectoria de lucha, gestión a contar en su haber, necesita tener organización electoral, necesita tener organización política que defienda, necesita ser un entusiasmo en la gente. Y yo creo que en este caso, esta candidatura de Ramón, y no solo de Ramón, sino de muchos candidatos a alcalde, se está logrando esa situación. Los candidatos únicos son buenos, pero si no hay candidatos únicos, que hayan candidatos con un espacio unitario importante, que tengan la pegada en el momento y pueden construir victoria. Yo fui alcalde en medio de 6 candidatos de oposición, pero no se escuchaban en aquellos tiempos, Vladimir, esa queja, ese clamor de que si el candidato no es único, no se gana. Porque yo creo que se polarizó demasiado el país y entonces esa película se pretende llevar al tema electoral. ¿Por qué no la diversidad? ¿Por qué no el pluralismo? ¿Por qué no la inclusión? ¿Por qué no permitir que la gente escoja entre 1, 2 y 3 candidatos buenos? Claro, lo que pasa es que al final ocurre que la oposición también se ha debilitado por sus propios errores y al gobierno le conviene ese panorama. Yo entiendo, pero yo creo que el país está cambiando, Vladimir, y alguna gente no se está percatando. El país está cambiando en el plano del debate político. El gobierno también tiene en su interno, y el sector oficialista tiene en su interno diferentes divisiones. Y en la oposición no hay una división, sino que hay diferentes corrientes políticas. Y cada una, bueno, clama y hace propuestas. En el caso de Soluciones somos una corriente política que nació luchando contra la polarización, por el voto, y nació luchando precisamente por la participación de los venezolanos en sus problemas, independientemente de lo que sea. De tal forma que yo creo que hay que romper con eso. Hay que ir al pluralismo. Vamos a hacer una pausa, regreso. Aquí hay un mensaje de Goro Zamora Saraza. Buenas tardes. Si Ramón Martínez no es favorecido por el voto, gritarán fraude o aceptará lo que diga el pueblo. Ya vamos a responder esa pregunta. Miguel, ya venimos. Miguel Vázquez. Para servirle a Sucre, para precisamente recuperar la institucionalidad, que es otra de las reivindicaciones para ese Estado. Al no funcionar ninguna de esas instancias, los gobernantes actúan a trocha y moche. Yo creo que hay que tener un programa de gobierno para que la gestión contralora del legislativo vaya en esa dirección y los recursos se busquen para ello.
Goro Zamora Zaraza, buenas tardes. Si Ramón Martínez no es favorecido por el voto, ¿gritarán fraude o aceptará lo que diga el pueblo? Te pregunto por Pues Ramón ganó 4 elecciones seguidas, se convirtió en un referente importante allí. Yo creo que ahí no va a haber necesidad de duda, porque el pueblo está hablando, no solo las encuestas, sino el sentimiento, el movimiento, incluso por encima de banderías políticas, por encima de cualquier otra diferencia. El sentimiento ramoncista es una realidad en Sucre. Nos hizo eso reflexionar abiertamente y sin ninguna duda, porque yo estoy en capacidad, es más, después de Ramón yo quiero ser el gobernador del estado, pero aquí hay una realidad. ¿Y por qué tanta mezquindad de otros en entender una realidad? Ramón es el candidato más proclive a ganarle al oficialismo. Por encima de la MUD, de la... Totalmente, totalmente, porque es un referente, porque tiene... Por encima de la Alianza Democrática. También, y lo dicen las encuestas. Y ahorita cuando está en la calle Ramón formalmente, la otra vez una elección, Ramón participó, pero apenas tenía un mes y medio que había venido del exilio. Hoy no, hoy tiene toda esta ventaja de trabajo y está trabajando, constituyendo. Yo creo que aquí hay que prestarle atención y allí se va a dar un fenómeno social y electoral. Fran Barreto. Buenas tardes, amigo Vladimir. Dígale a ese señor que aquí en Sucre siempre ha ganado el PSUV y ahora volverá a ganar por su torpeza de participar en desunión. Por la torpeza me refiero de toda la oposición. ¿No? Sí, pero ahí es donde yo digo, ¿por qué no volver al pluralismo? Hay que seguir en el todo o nada, en el blanco o negro, en el gobierno, oposición radical. No, chicos, el mundo es plural, es diverso, es inclusivo. Y yo creo que hay que ayudar en esa dirección. Antonio García Lares. Vladimir, para venir de Carúpano para Maturín hay que venirse con una comisión de la Guardia Nacional para que no te atraquen las bandas que están refugiadas en las montañas. Y lo peor del caso es que el gobierno lo sabe y no hacen nada. Ya lo estábamos conversando. Sí, lo estábamos comentando. Lo hace pañitos calientes, eso que está diciendo ese señor allá. Un convoy adelante de la Guardia, otro convoy. Pero no se puede actuar así. Lo que hay es que... Sin embargo, también es bueno generar dos cosas. Una política social, de asistencialismo, de promoción de la producción y también de coerción. Ambas cosas son las que pueden ayudar a amainar el tema de la inseguridad. También es bueno decir que Sucre, bueno, tú los conoces mejor que yo, aparte de sus problemas también tiene muchas potencialidades, tiene productores de cacao haciendo buen cacao allá, tiene por supuesto todavía la expectativa de que se recupere su infraestructura turística. Papá Dios, la naturaleza nos legó, bueno, una fortaleza. La buena morcilla carupanera esa y el chorizo riocaribero, muy bueno. El medio ambiente vinculado a un programa de desarrollo. Es la táctica para Sucre salir de esto. Yo creo que con Ramón tenemos que impulsar eso, la recuperación de la empresa de yeso allá en Macuro. Ojalá hacer un esfuerzo de la vuelta de Pegaso y la vuelta de Toyota por ejemplo, a Sucre. Y por ejemplo las plantas atuneras esas en Marigüitar. Bien, chicos, todo eso se ha ido perdiendo, han ido perdiéndose puestos de empleo por las políticas nacionales, ahora el tema del gasoil, el tema de la gasolina. Pero yo creo que con todas esas dificultades de pandemia y dificultades nacionales, nosotros tenemos, y así lo discutimos en la alianza con Ramón, bueno, de vincular un programa de gobierno, de soluciones para Sucre, que era el que nosotros teníamos y se lo entregamos a Ramón, y un programa que él propone de producción de riqueza. No hay buen situado, hay una situación económica, pero Sucre tiene potencialidades. Yo creo que hay que abrir una fuerza real con la industria privada, la empresa privada, grande, pequeña, mediana, y el emprendimiento darles rienda suelta. Israel Bravo. Miguel Vázquez, buena decisión de descartar su candidatura y apoyar al candidato Ramón. Eso es lo que deben hacer la mayoría de esos partidos y candidatos que no tienen mucho apoyo, por lo que hacen es dividir los votos. Yo creo que para eso hay que utilizar un lenguaje de respeto hacia ellos, de atracción, y si no serán ellos, serán sus bases, serán sus militancias, porque son sucrenses y porque están sintiendo la necesidad de ganarle al gobierno. Ahora, aquí realmente la cuenta en la oposición la va a pagar las van a pagar aquellos partidos, movimientos que lleguen de tercero y de cuarto y de quinto, los que lleguen de segundo. Yo creo que hay que trabajar para ganar. ¿Tú te acuerdas de aquella máxima que surgió? Tú eras estudiante a lo mejor de la economía del voto. Claro. La gente va a votar por Ramón. La gente va a votar por Ramón porque es el que ve a la gente como posible a ganarle al gobierno. Pero además de eso, Venezuela está cambiando, te estoy diciendo, y estamos entrando en un mundo de pluralidad, en un mundo de diversidad, que es el que hay que hacer la apuesta. La gran ganancia para este año en Venezuela, además de los puestos que pueda ganar la oposición o los sectores independientes, además de eso, la gran ganancia es recuperar el camino del voto. El camino del voto tuvo mucho detractor en los tiempos anteriores. Hoy mucha de esa gente que llamó a la abstención quiere votar y yo les doy la bienvenida. Yo creo que debe ser así. Por eso ese es el gran triunfo. Recuperar la institucionalidad en Venezuela para que el gran debate electoral del 2024 nos agarre con un pueblo entusiasmado y por la vía del voto lograr cambiar al actual gobierno. Ahora fíjate, Miguel,
La unidad no es fácil porque hay dos bloques que parecen irreconciliables, la Alianza Democrática y la Plataforma Unitaria. Y parece mentira que el conflicto ADECO impacta la unidad o profundiza la división en casi que todo el país, porque buena parte del conflicto está entre dos facciones de Acción Democrática. Sí, y yo creo que hay que agregarle a toda esa incomodidad, y alguna gente no lo percata, el liderazgo para ganar necesita de la magia de la sociedad, de la magia del ciudadano. Y para el ciudadano poner la magia tiene que ver buenos candidatos, tiene que ver candidatos, te repito, con valores morales y éticos, con gestión, con trayectoria de lucha, con historia de lucha, con planteamiento, con voluntad unitaria. Yo no creo en esto del candidato único, que es la única vía para ganar. Yo he visto candidatos únicos que han perdido, yo he visto candidatos que salen de primaria y han perdido, pero también he visto candidatos, por el contrario, que son de movimientos sociales, de partidos que llaman, algunos que lo llaman partidos pequeños, pero conocen a su pueblo, están consustanciados con sus problemas, tienen liderazgo, preparan la organización electoral, agarran el momento preciso, como ahorita, en muchas partes, como ahorita, agarrar el momento preciso para levantar un movimiento alternativo. En Sucre eso se está dando. En muchas alcaldías de Sucre va a triunfar la oposición, porque el pueblo sencillo, llano, que quiere cambio, va a mutar, va a migrar de esas tendencias opositoras que se han convertido en sectarias y excluyentes y creen que nada más hay que respetar los intereses nacionales hasta de dirigentes que ya ni viven en el país. OJ Cabrera dice, ¿hasta cuándo Villegas da como ganador en todos lados al PSUV? Por cierto, los candidatos de la MUD se murieron, invítalos. Aquí han venido, mira, ayer estuvo nada más, estuvo Chola, aquí estuvo Carlos Ocaría, aquí han venido varios candidatos de la Mesa de Unidad Democrática. Y yo no es que estoy dando como candidato ganador al PSUV, yo simplemente muestro una realidad. Con división gana el gobierno, es mi opinión. Ahora, hagan lo que creen que yo estoy haciendo esta campaña, bueno, hagan esfuerzo, pónganse de acuerdo y presenten una alternativa, es mi opinión, pero eso ya es un asunto de los partidos. Mira, el caso del municipio de Valdés, el pueblo, los sectores opositores que estaban aspirando a la alcaldía, convocaron a una primaria. Y el candidato de la MUC, que tenía eso como consigna, no participó en la primaria. Ahora el candidato de la oposición y del pueblo es Delvi Reyes, que ganó las primarias. Y el candidato de la MUC no participó en Guiria. En Guiria. Exactamente, ahí está. Entonces Delvi Reyes se convirtió en la esperanza de ese pueblo, porque surgió de un proceso primario organizado serenamente hace casi un mes ahí en el pueblo de Guiria. Entonces a veces alguna gente utiliza la rimbombante consigna de las primarias, pero cuando se le llega el momento... Yo veo que tú no eres muy creyente en la unidad. Yo creo en la unidad de los sectores populares, de los sectores de base y también de los espacios unitarios. Yo lo que no creo es en la polarización extrema. O sea, unidad significa candidato único. Yo difiero. O sea, ¿tú no estás de acuerdo con que la oposición presente, por ejemplo, en el 2024, un solo candidato presidencial? Bueno, y yo podría aspirar a que eso pueda pasar, pero también yo puedo decir, ¿y por qué no dejar que el pluralismo? ¿Y cuál es la democracia? No es la diversidad de criterios. No es la diversidad de opciones y la gente tenga la magia de escuchar. Cuando Rafael Caldera, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba participaban en esos procesos electorales, la gente tenía un menú bien grande. Incluso iban a las elecciones y posterior a eso, el presidente ganador incluía en su gabinete de gobierno a la figura del candidato perdedor, porque Venezuela tiene que volver a ese momento. Entonces, no es que yo no crea, yo sí creo en la unidad nacional y en la unidad social y en la unidad de los mejores propósitos. Lo que yo no creo es la polarización extrema, porque le hizo mucho daño al país. Y te lo repito con un ejemplo concreto. En 6 candidatos opositores, yo gané y todos los demás eran buenos, pero el pueblo tuvo la magia y escogió a quien consideraba le iba a ¿Soluciones a presentar candidato propio en 2024? Ya lo tiene. Soluciones tiene el doctor Claudio Fermín como candidato para el 2024. Un venezolano de sección, demócrata, pacifista, ubicado en los problemas del país. ¿Es no negociable esa candidatura? Bueno, las cosas están andando. Nosotros salimos con nuestra candidatura, pero yo temo que no. Es una opción. Soluciones quiere ser parte de la historia de Venezuela y va a tener el próximo presidente para legarle a los venezolanos una gestión de reconciliación, de reinstitucionalización con Claudio Fermín en la presidencia. Gracias, Miguel. A ti, Vale, Miguel enormemente gracias. Muchas gracias a ti por venir. Un abrazo a ustedes. Y bueno, saludos a toda la gente del estado Sucre. Bien, será hasta mañana. Mañana tenemos un viernes musical. Mañana viene Diana Patricia. Así que bueno, sigue con Bruja Internacional.